Bienvenidos a Entropía Binaria, el proyecto que busca la emancipación digital a través del software libre, que no barremos para abajo de la alfombra, ni buscamos sesgos de confirmación ni de conformidad. Hoy, en este video caminante, vamos a hablar un poquito sobre la injerencia de Meta, y en especial de Facebook, en la comunidad linuxera. Esta noticia ya tiene unos cuantos días, tal vez unos 10 o más, porque hay gente que vino reportando este tipo de cuestión de la que vamos a hablar desde hace incluso más tiempo, ¿no? Semanas o meses atrás, desde enero de este año y antes incluso se viene reportando esto. La cuestión es esta, hay como una confusión en cuanto a qué es lo que está bloqueando Facebook en los posts que hace la gente. Se cree que en parte es sobre Linux el tema y en parte es sobre DistroWatch. Bueno, por lo que pude investigar, el problema no es ni con uno ni con otro, pero sí con los dos, de forma no aleatoria, pero algo así. ¿Por qué digo esto? Porque fue una política deliberada del grupo Meta el meterse con Linux y con DistroWatch. Y cualquier cosa que les molestara a ellos que pudiera contener las palabras Linux o DistroWatch, simplemente lo eliminaban. Así estuvieras hablando de lo que fuere, ¿no? Promocionando una distribución Linux o citando a DistroWatch, que es el punto de referencia mayor de acceso a los sistemas Linux, según mi punto de vista. Yo como profesor siempre lo recomiendo. Siempre le digo a mis estudiantes, vamos a ir a DistroWatch, vamos a hacer filtrados sobre lo que ustedes quieran, lo que les parezca mejor, y ahí cada uno va a elegir su distribución para trabajar durante el año. Yo trabajo así. No les digo a todos, instalen Ubuntu y ya está. De hecho, tampoco les digo que instalen Ubuntu, nunca. Quien se acerque a la comunidad por primera vez, para esa persona capaz que le puede sonar un poco raro esto, pero cuando vean que nuestro discurso es consistente y que tiene defensa, que lo podemos mantener, ahí quizás nos entienda un poco más. Pero más allá de todo eso, lo que sucede es que Facebook está baneando comentarios sobre Linux y sobre DistroWatch. ¿Sí? Bien. Es una medida arbitraria porque en parte lo hace un bot, es decir, un programa automatizado que busca ciertas palabras. Entonces uno podría decir, en primer lugar se pregunta ¿por qué hace eso? Y en segundo lugar dice, bueno, si yo escribo algo sobre DistroWatch o sobre Linux y me lo eliminan, bueno, hago un reclamo, a ver si me levantan el baneo. Bien, vamos a abordar el primero de esos dos temas. ¿Por qué Facebook está haciendo esto? Bueno, acá viene lo que siempre decimos en Entropía, la influencia de las empresas sobre los productos. Es una muestra más, para quienes creen que esto no es así, una muestra más de soberbia de empresas sobre opiniones, sobre software libre, sobre servicios y productos. Las empresas se comportan así, los empresarios mejor dicho. Ofrecen un producto determinado o apadrinan un producto. Cuando ese producto ya no es rentable según la mirada de esas personas, bueno, o bien lo eliminan de la existencia, ya no dan más ese servicio, ya no mantienen más esa pieza de software libre, o directamente lo modifican groseramente a sus necesidades. Y eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que nosotros apoyemos eso indirectamente, a veces hasta de forma directa. Pero bueno, no es la idea juzgar a la gente, ¿no? Tampoco estoy diciendo que todo el que lo haga es responsable de nada. Bueno, lo hacen porque tratan a Linux como un posible cebo para charlas de ciberseguridad, y de ahí ya pasan a que las charlas de ciberseguridad pueden transformarse en cuestiones de hacking, y como Linux es el sistema preferido para todo ese tipo de cosas, entonces vamos a banear a Linux aleatoriamente. Esto constituye es de una gravedad increíble porque, en primer lugar, como todos sabemos, Netflix, Facebook, Amazon, Google, todo eso corre sobre Linux. Facebook no existiría si no existiera Linux. Entonces, en vez de cuidar ese producto, lo que hacen es ponerse soberbios respecto a él. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay mucha gente estudiando seguridad y ciberseguridad. Vos no podés graduarte de un curso serio de ciberseguridad usando Windows. Y espero que esto se entienda. No es un ataque a Windows.
Es así, simplemente así. Incluso muchos programadores hacen eso. Al estudiar utilizan Linux porque es más cómodo, más liviano, más eficiente, más robusto. Tiene infinitud de ventajas sobre Windows. ¿Que Windows tiene alguna ventaja? Por supuesto que tiene, alguna. Pero Linux es un sistema mucho más profesional. Está pensado desde un punto de vista muy profesional. Entonces, volviendo al tema, de verdad está bueno banear grupos de Linux porque quizás constituyan un problema de ciberseguridad, cuando en realidad se permite discurso de odio en Facebook, se permite chusmerío barato, se permite la réplica y el repost de información no verificada, se permiten discursos racistas. He visto y he denunciado y jamás he obtenido una buena respuesta de parte de ellos. No hemos eliminado el artículo porque no infringe las normas de seguridad. Y te da un derecho a réplica sobre eso. Vos volvés a insistir y de vuelta pasa lo mismo. Sí, un ser humano revisó esto, pero no se eliminó, ¿no? He visto imágenes pornográficas, son fotografías, ¿no?, llevadas al graffiti o llevadas a la imitación de lo que es el dibujo, el cartoon, el anime, pero son personas reales teniendo eso. He visto en YouTube también la depilación íntima femenina. Me parece lamentable. Sin embargo, hay gente que cree que esto está bien. También se permite la invasión con ideas políticas camufladas. Entonces yo digo, me hace mucho ruido que tengan un problema con DistroWatch, que es el punto de entrada por antonomasia de personas que buscan un criterio prolijo, un criterio sólido al introducirse en el mundo de los sistemas operativos libres como Linux y BSD y otros. Entonces, por ese lado ya no me parece del todo correcto y no me gusta en absoluto, ¿eh? Por un lado trato de ser totalmente objetivo, por otro lado te doy mi opinión. Ahí más o menos queda establecido que es discutible por lo menos este baneo. Bueno, pero ahora vamos a ir un poco más allá. Jesse Smith, que es una de las personas responsables tras el funcionamiento de DistroWatch, es interesante leerlo a Jesse Smith. Si te encontrás con alguna conferencia de él o alguna entrevista en video o en texto, te recomiendo que lo leas porque yo leo artículos de él a veces, o he leído en algún caso, y por lo menos con la mitad de lo que dice estoy sumamente de acuerdo. Después lo otro son apreciaciones personales de cada uno que no tenemos por qué refutar o adquirir como propias, ¿no? Pero tiene cosas interesantes sobre las nuevas tecnologías, que Entropía determina que son NTI, que es un término que creemos que nos pertenece, humildemente lo decimos, porque hemos descubierto que no hay nada así de igual que tenga ese mismo significado. Quizás lo haya, no sé. No quiero decir que no hay nada. Quiero decir que he buscado y no he encontrado. Bueno, entonces esa persona hizo un reclamo a Facebook. No solamente le explicaron todo esto que yo les digo a ustedes, que Linux constituye un problema de seguridad cuando viene de mano de DistroWatch, porque DistroWatch tiene distribuciones para cualquier cosa, que es cierto eso, y esa es la gracia de DistroWatch justamente, pero no tuvieron en cuenta que DistroWatch es sumamente serio al admitir sistemas operativos. No es que cualquiera pueda meter cualquier cosa, como he leído por ahí en internet. Leí por ahí, por Reddit y por esos lados, eso es el punto de partida para fracasados que hacen distribuciones mediocres y quieren ser parte de la divisional A de los sistemas Linux. No, a esa persona hay que decirle, no sabes, no opines, andá a estudiar y volvé. O mejor no vuelva, andá a estudiar y no vuelva por las dudas. Pero estudia un poquito. Es extremadamente difícil meter una distribución en DistroWatch. Primero que nada, por todo lo que ellos te piden. Yo lo he hecho en el pasado, lo he intentado y a mí me han rebotado. Lo hice cuando no entendía bien cómo funcionaba DistroWatch y no me dijeron rejected, está fuera. No, me dijeron, mirá, en principio a tu distro le faltaría un blog o página web, no solamente que posea información abundante sobre ella y su funcionamiento, sino que también para que dé soporte. Yo no tenía eso. Hice un derivado de OpenSUSE, que le puse OpenSUSE Solimareño allá por el 2012 o más o menos,
Y yo en ese momento no entendía lo que era la diferencia entre un respin y un fork. Entonces era evidente que no iba a ir a dar ahí. Por eso cualquier porquería no va ahí adentro. Además, una vez que la distribución cumple con los requisitos que ellos solicitan, tiene que pasar tiempo. Tienen que evaluar esa distribución. Una cosa es entrar a que te presten atención a ver si vos tenés posibilidad de llegar con tu distro. Y otra cosa es que llegue tu distro. Pasa mucho tiempo. A veces pasan años y esta gente no lo sabe. Entonces habla por hablar, porque no sabe y se prende, como siempre, a un bondi que le queda grande. Entonces, ¿por qué banear a DistroWatch? ¿Por qué? Simplemente, esto no es una novedad. Esto ya pasó hace días. Nosotros no estamos llegando con entropía justito al pescado fresco. Lo que sí hacemos es tomar este insuceso para informar a la gente, sobre todo de cómo las empresas manipulan grotescamente en un juego de poder, porque DistroWatch también es poderosa, pero no es tan poderosa como Facebook, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, está bueno para reflexionar. Y además en Entropía tenía que estar esta novedad, tenía que hablarse de esto, como cuando Linus Torvalds se mofó de los rusos, estaban siendo apartados grotescamente del núcleo de desarrollo, del kernel. Había que decirlo. Por eso mismo hablo de que no tenemos sesgo de confirmación ni de comodidad y que tampoco barremos para abajo la alfombra. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Acá decimos la posta. Acá no creemos que la comunidad se deba construir sólidamente barriendo para abajo la alfombra. Hay muchos que hacen eso, nosotros no. Así que bueno, gente, dejo este video caminante para la reflexión. Cumplimos con nuestra filosofía de trabajo, de informar lo que hay que informar, aunque sea tarde. Ah, una cosa más que no me quiero olvidar. Como dato de color te puedo decir que hay un video de una persona que yo sigo, se llama Brian Lunduk, o no sé cómo se pronuncia en inglés, Lunduk, que no me gustó en este caso, pero que... Bueno, ¿todo bien? No me gustó en este caso, pero el tipo hizo un trabajo de investigación bastante importante. Recomiendo que lo veas. Así estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él, me parece que está bueno darle el justo crédito a las personas que realmente trabajan para generar una opinión honesta, ¿sí? Así que nada, te dejo el enlace por acá para que si querés lo vayas a ver. Bueno, un abrazo, se los quiere un montón y vamos arriba al software libre, vamos arriba ustedes, vos el que estás mirando este video o ustedes que están mirando este video, se los quiere. Abrazo.